Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Paco Trejo y en este video hablaremos sobre los entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Este tema de estudio es importante para todos los interesados en participar en algún proceso emitido por la UCICAM, bien sea admisión, promoción por horas adicionales, promoción horizontal o promoción vertical. Como primer punto, para promover la participación y el diálogo en las escuelas de educación básica, se recomienda realizar asambleas escolares y de aula, en las cuales se tome en cuenta la opinión de los alumnos para establecer normas que propicien la convivencia armónica en las escuelas. Asimismo, se recomienda la realización de consultas a alumnos, madres y padres de familia y en general a toda la comunidad educativa para que propongan normas de convivencia. También es recomendable la instalación de buzones en lugares visibles dentro de la escuela, esto con la finalidad de que se puedan interponer quejas o sugerencias respecto a la promoción de ambientes sanos y pacíficos en las instituciones de educación básica. Por último, también es recomendable la realización de debates alusivos a la convivencia escolar y a la generación de ambientes de paz en las escuelas. El papel del docente en el manejo pacífico de los conflictos es muy importante, por lo tanto podemos observar algunas recomendaciones. Por ejemplo, que el docente organice espacios de diálogo con sus estudiantes. 2. Promover la búsqueda y establecimiento de acuerdos mediante el diálogo. 3. Ayudar a los estudiantes a negociar y a ceder cuando sea pertinente. 4. Ayudar a los estudiantes a solucionar conflictos por medio de un diálogo asertivo, es decir, mediante la escucha activa y asertiva. 5. Organizar diálogos informados en mesas redondas. 6. Analizar dilemas con los alumnos. Por otro lado, el PENSE, el Programa Nacional de Convivencia Escolar, para el manejo pacífico de conflictos en las escuelas, sugiere hacer un alto, recobrar la calma, que los alumnos emitan sus opiniones, pero también den la oportunidad de expresarse a sus compañeros, determinar qué necesita cada estudiante por medio de la identificación de un problema, que los alumnos propongan soluciones a los conflictos presentados dentro del aula y en la escuela, que las partes involucradas en el conflicto elijan la solución que satisfaga a todos y por último trazar un plan y ponerlo en práctica. Es importante brindar orientación a las madres y padres de familia para que sepan gestionar los conflictos desde la casa, desde el hogar, y de esta manera apoyen en la labor educativa de sus hijos. Por lo tanto, se recomienda que a través de la escuela se realicen talleres, pláticas, conferencias, se entreguen dípticos o trípticos en los cuales se les den a conocer estrategias que pueden implementar con sus hijos para el manejo
pacífico de conflictos. Por medio de los padres y madres de familia se pueden realizar algunas acciones preventivas para evitar la violencia. Es importante mencionar que la familia cumple una tarea muy importante en la prevención de la violencia dentro y fuera de las escuelas. Algunas de ellas son que desde la casa la familia dedique un tiempo para hablar con sus hijas, hijos o adolescentes, que supervisen constantemente el comportamiento, los objetos que llevan a la escuela, los lugares que frecuentan, sus amistades, etcétera. Desde la casa se debe de evitar gritar o usar castigos físicos, castigos corporales como una forma de disciplina. ¿Por qué? Porque si se utilizan castigos físicos, la niña o el niño va a aprender que para corregir la indisciplina es necesario hacer uso de los golpes. Además, papá y mamá deben de acudir frecuentemente a la escuela para preguntar por la conducta de sus hijas o hijos. Se recomienda marcar reglas para usar los medios tecnológicos, marcar reglas y establecer horarios. Por último, la familia debe de participar en la medida de lo posible en las actividades que realice la escuela, actividades académicas, actividades deportivas, actividades sociales. También es responsabilidad de la familia, es decir, de madres y padres de familia, eh, evitar que sus hijas o hijos lleven objetos prohibidos o innecesarios en la mochila a la escuela. Por ejemplo, armas de fuego reales o de juguete, armas blancas, por ejemplo, navajas, cuchillos, armas punzocortantes, reales o de juguete, sustancias tóxicas, se entiende por sustancias tóxicas, inhalantes, tabaco, alcohol, drogas ilegales, drogas sintéticas. La familia también debe de evitar que sus hijas o hijos lleven en la mochila pastillas y medicamentos no recetados por el doctor, evitar que lleven sustancias u objetos explosivos, evitar que sus hijas o hijos lleven en su mochila artefactos y objetos para consumir alguna sustancia tóxica, por ejemplo el para cigarrillo, jeringas, cerillos o encendedores. Además, mamá o papá debe de evitar que sus hijos lleven herramientas no autorizadas que pongan en riesgo a los educandos como desarmadores, ceguetas, entre otros. Así como la familia debe de realizar acciones preventivas para evitar la violencia en las escuelas por su parte también deben de realizar ciertas acciones preventivas. Por ejemplo, la dirección de la escuela deberá contar con una ficha de identificación de los padres con datos como nombre, dirección, teléfono. Se debe de implementar en las escuelas la elaboración y el uso de la credencial del alumno en la cual deberá de contener información sobre quiénes serán los responsables de recoger al alumno a la salida de la escuela. Además, la escuela también deberá de tener información médica del alumno en sus expedientes. La escuela deberá de realizar periódicamente la revisión de bolsas y mochilas a toda la comunidad educativa, para lo cual, antes de la revisión de bolsas y mochilas en la entrada a la escuela, deberán de trabajar en coordinación la Asociación de Padres de Familia y el Consejo Escolar de Participación Social. Durante dicha revisión se deberán de presentar
al comité de vigilancia las mochilas o portafolios. Este comité de vigilancia se elegirá mediante una asamblea escolar y estará integrado por madres, padres de familia y personal que labore en la escuela. Antes de la revisión de mochilas y portafolios, se deberá de dar a conocer el catálogo de objetos y sustancias prohibidas a toda la comunidad educativa, así como acordar el espacio que será destinado para la realización y revisión de bolsas y mochilas. Además, se deberá de tener suficientes bolsas de plástico, esto con la finalidad de que si se localiza alguna sustancia u objeto prohibido, esta sustancia u objeto deberá de ser colocado dentro de las bolsas de plástico. Durante la revisión, como ya se acaba de mencionar, serán involucrados padres, madres de familia, docentes y director. Por ningún motivo se debe de realizar alguna revisión corporal. En caso de encontrar algún arma o sustancia prohibida, resguardar la mochila, avisar a la supervisión escolar y elaborar un acta de hechos en la cual se especifique lugar, hora, fecha y se detalle las condiciones en las cuales fue encontrada esta sustancia u objeto prohibido. Mediante el estudio de este documento también vamos a encontrar qué hacer ante la presencia de armas de fuego o armas blancas en la escuela. Pues bien, lo primero que hay que hacer de acuerdo a este documento es mantener la calma, indicar a los alumnos colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas, permanecer en el salón de clases y de ser posible cerrar la puerta y ventanas. El cerrar puerta y ventanas será determinado en función del riesgo que exista. Permitir la entrada a los alumnos que permanezcan fuera del salón. Todo ello deberá de realizarse con precaución. Evitar permanecer en el área de riesgo, por lo tanto se debe de desalojar la misma. Evitar que las niñas, niños y adolescentes se asomen por las ventanas. Llamar de inmediato al 911 y notificar a la supervisión escolar. Asimismo, se recomienda realizar simulacros de este tipo de situación de riesgo al menos cada 6 meses, es decir, al menos 2 veces al año. Como bien sabemos, ante cualquier situación de crisis, lo primero que hay que hacer es mantener la calma. Por lo tanto, se sugiere llevar a cabo algunas acciones con el fin de mantener la calma. Por lo tanto, lo primero que se recomienda es hablar tranquilo y seguro, respirar profundamente y resguardarse físicamente del peligro mientras esté latente la situación de riesgo. Enseguida tenemos el mecanismo de detección, atención, canalización y denuncia en casos de violencia. Pues bien, analizando un documento normativo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, frente a la violación de los derechos de ellos, las instancias responsables de determinar las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como coordinar la ejecución y dar seguimiento son las Procuradurías de Protección. Esta instancia, Procuradurías de Protección, son clave en la atención de casos de violencia. Por lo tanto, debemos de tener muy en mente esta instancia
ya que puede ser respuesta clave ante algún reactivo en el examen de evaluación docente. Continuando hablando sobre la violencia, algunas consideraciones que se hacen en este documento, en este tema de estudio, es que los incidentes de violencia deben de tratarse de forma inmediata, es decir, si en la escuela detectamos algún caso de violencia, debemos de notificar inmediatamente a la autoridad inmediata para que a su vez la autoridad inmediata haga lo conducente y la denuncia llegue hasta las procuradurías de protección. Los métodos de detección, actuación y denuncia deben de ser estrictamente confidenciales, es decir, no debemos divulgar información de niños que están siendo víctimas de violencia. Debemos de manejar su privacidad. Para identificar posibles casos de violencia en parte de niñas, niños y adolescentes, a continuación tenemos algunos indicadores de riesgo. Por ejemplo, cuando el niño o la niña trae marcas físicas, moretones, rasguños, tiene miedo de ir a la escuela o de participar en eventos escolares, presenta ansiedad o nerviosismo, tiene pocas amigas o amigos en la escuela o fuera de ella, pierde amistades de repente o evita situaciones sociales, repentinamente tiene un bajo rendimiento académico, presenta ausentismo, su ropa u otras pertenencias personales desaparecen o están rotas, presenta dolores de cabeza, de estómago u otros síntomas físicos, están angustiados sin una explicación razonable, se muestran agresivos, tienen arrebatos de ira o están en situación de alerta extrema. Por lo tanto, si en las escuelas de educación básica se detecta alguna niña, niño o adolescente que está siendo víctima de violencia, la primera determinación será si la conducta requiere la intervención de otras autoridades o si puede resolverse dentro de la misma escuela. En el caso de que pueda resolverse esta situación dentro de la escuela, se deberá realizar una entrevista a quien haya cometido el acto violento contra la niña, niño o adolescente, a partir de la cual deberá evaluarse si se resuelve mediante un enfoque de disciplina positiva en lugar de castigar a los responsables. Para la atención de casos de discriminación, pues la escuela primero debe de pedir orientación al Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Por último, en casos en el que estén implicadas conductas tipificadas como delitos, tales como hostigamiento sexual, abuso sexual, violación o lesiones, se deberá informar inmediatamente a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, según sea el caso, a las autoridades ministeriales o de Procuración de Justicia. Hemos llegado al final de este video. No olviden tomar nota de todas las dudas que tengan para posteriormente aclararlas por medio de las sesiones que tendremos a través de videollamadas por Google Meet. Asimismo, recordarles realizar el simulador correspondiente a este tema. Muchas gracias.